Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hacer la review del documental de la selección española, que sé que muchos y muchas no lo habéis visto, otros tantos sí, así que no hay excusas y sí, hay spoilers en este vídeo, así que si no has visto el documental, te invito a que lo veas ahora o en cuanto puedas y luego te pases a este vídeo. Primero que nada voy a empezar diciendo que es una opinión totalmente personal, como cualquiera de quien vería realmente este vídeo. No soy experta, no soy cineasta, no he estudiado esto. Voy a hacer como un rasgos generales, como siempre hago, como una breve introducción y luego ya me meto de lleno en distintas cosas y distintos apuntes que efectivamente me he hecho. Primero que nada quiero hacer una invitación a la reflexión y que me pongáis por comentarios si también creéis vosotros que este documental no es para la gente del FUTFEM. Yo cuando terminé de ver el documental, aparte de que me parece una gran pieza audiovisual, que está muy bien grabado y sobre todo que los testimonios están muy bien recogidos, me planteé una pregunta y la pregunta era ¿a qué público iba dirigido el documental o qué pretendían buscar con él? A la primera pregunta mi respuesta fue clara y creo que podríamos coincidir todos en que es un documental buscado para el público generalista, el público que no sabe todos los detalles del fútbol femenino y de lo que pasó con las 15 y con el movimiento del Se Acabó, como nosotras, que sabemos punto a punto todo lo que ha pasado, ¿no? Pues creo que este documental va dirigido a ese tipo de público que o bien iba cogiendo cachos de aquí y de allá y no se enteró muy bien de la película, o directamente se reenganchó a ellas con el mundial y no sabía que había pasado toda esta movida. Algo que me parece bien, porque al final, ¿por qué van a hacernos un documental a nosotros si realmente ya sabemos todo? Porque es verdad que para la gente del fútbol femenino, creo que hablo por todas o hablo por mí, realmente no me ha aportado nada nuevo, no me ha aportado datos nuevos, me ha aportado algunas pinceladitas nuevas, algunos gags, algunas cosas que no sabíamos, pero son mínimos detalles, realmente no inciden en lo que es el grueso de la historia, no hay nada nuevo del grueso de la historia. Por lo tanto, creo que está bien que este documental esté dirigido a el público generalista, pero también entiendo que haya cierta parte de mini decepción dentro de los seguidores y las seguidoras del fútbol femenino porque no te encuentras nada nuevo. Y luego la siguiente pregunta de ¿qué pretendes, qué quieres conseguir con este documental? Porque si lo que pretendes, si lo que quieres conseguir es informar a la gente de lo que ha ocurrido, está todo bien, o sea, es un buen documental en ese sentido. Si lo que pretendes es contar en primera persona lo que ocurrió y que se escuchen testimonios, también está bien. Lo que pasa que creo que en ninguna de las dos cosas incide en sí. Yo he visto documentales de periodistas, documentales de políticos, documentales de cantantes, documentales de todo tipo de personajes públicos y hay distintos documentales. Un documental que va sobre la vida de X persona, un documental que va sobre cómo X persona sintió un conflicto, un documental que te explica el conflicto en sí y creo que aquí en el Se Acabó nos cuenta ambas partes pero sin completar una de las dos, es decir, nos informa un poco y nos muestra un poco las emociones de las jugadoras. Dicho esto, me parece que está muy bien grabado, me parece que obviamente no hace falta que diga que visualmente es una maravilla, que todos los planos están súper bien elegidos, que está muy bien montado. Pero sí que quiero hacer una crítica, entre comillas, al montaje del documental, porque pienso que, pese a que está bien montado, tiende a favorecer que no se entiendan ciertas cosas, porque el documental va de atrás para adelante y de adelante para atrás y vuelvo adelante y vuelvo atrás. Y te pierdes un poco entre tanto tiempo, aunque te pongan aquí un contador de los tiempos y te vayan diciendo estamos aquí o estamos allá. Pero el hecho de que te empiece con la consecución del mundial y luego te revuelva y te vaya para atrás, pero no para atrás para los inicios, sino para atrás de hace un año solo y te vaya saltando de año en año para atrás, me descoloca, en cierta forma. Y pienso que si a mí, que sé los tiempos, me descoloca,
al público general al que va dirigido el documental todavía le descolocará más realmente. Tienes que estar muy pendiente de los tiempos en los que se cuenta cada cosa, porque si no, te pierdes en el relato. Dicho esto, y como gran parte positiva que yo saco del documental, los testimonios de las jugadoras. Creo que ver a Jenny contar lo que sufrió impacta mucho. Creo que ver a mí el que más me ha gustado o el que más me ha sorprendido o el que más me ha impactado, no sabría describirlo, es el testimonio de Sandra Paños. Creo que era una de las voces que nos faltaban por escuchar, una de las voces que siempre ha sido muy, pero que muy, muy clara en sus convicciones y en sus creencias, y que en este sentido no la habíamos escuchado, no habíamos sabido nada de Sandra Paños y era una pieza clave que se la fumó, pero en cuanto pudo. Y ahora ya pasamos a mis apuntes, al detalle del documental. Y tengo tela, Tengo tela que cortar, gente. Para mí, el documental empieza a calentarme cuando sale la frase que dice Jenny de los mensajes que recibe de Albert Luque, que le dice: solo le deseo en la vida que le devuelva lo que está haciendo. Esto le dice Albert Luque a una amiga de Jenny cuando están presionando a Jenny. Y creo que es una frase que marca el inicio de lo que va a ser el documental. Mención especial y honorífica para Vero Boquete en este documental, porque es la única que habla sin ataduras, porque es la única que está retirada de la selección, que ya no juega con la selección y que ya no tiene nada que perder con la selección. Creo que este documental debería de haberse hecho mucho más tarde, para que todas pudieran hablar sin ataduras. De todo esto extraigo que había un grupo roto y me aventuro a decir que lo sigue habiendo. Obvio, lo que nos deja el documental también es el peso importante que tenían las capitanas, pero sobre todo el peso importante que tenía la falta de ideas de Jorge Vilda. Y es que se dice muchas veces y durante varios recorridos del documental que Jorge Vilda tenía plan B, C, D y todo el abecedario, pero que ninguna sabía de qué se trataba ese abecedario, nadie sabía qué plan había, no había ningún tipo de alternativa. Y esto es algo que nosotras ya sabíamos, que quien sigue el fútbol femenino y quien sigue la selección de hace tiempo también lo veía. No hace falta que vengan las jugadoras a decírnoslo porque eso se ve en el campo. Destacar la frase de Vero Boquete de ahora se está repitiendo otra vez, en la actualidad, en este mismo momento, sin Vilda de entrenador. Luego otra cosa que sorprende mucho son las filtraciones que hay para favorecer el relato a Rubiales, algo que también sabíamos, pero los hackeos a los móviles, se confirma que hubo un hackeo a un móvil de una jugadora que no sabemos quién es y que hay otra a la que también se lo intentaron hackear pero no lo consiguieron. Y luego una cosa que me ha gustado mucho cómo la han planteado, porque se entiende de una forma muy clave y muy consistente para la gente que puede ser más reticente a entenderlas a ellas, y es cómo plantean ese discurso de Rubiales, amigo de sus amigos futbolistas, a Rubiales siendo el Rubi de Piqué, el Rubi que le concede a Piqué todos sus deseos y todos sus caprichos, a Piqué y a Ramos principalmente, que hasta le concede a Ramos un precioso reloj, y a ellas que lo que piden son mejoras y demandas en su puesto de trabajo, pues eso sí que es un capricho para él. Realmente se ve claramente el machismo institucional que había y que hay en la federación. Y luego para mí entramos en una fase del documental que es la dictadura de Vilda, porque eso era una dictadura, con un control inhumano, que también sabíamos, pero está bien que nos lo digan con sus palabras y que nos lo digan de viva voz y que quede un testimonio patente. Y que no sean solo filtraciones de las periodistas o informaciones que van de boca en boca, no, sale de la boca de las jugadoras. Y bueno, empieza todo diciendo que cuando pasa todo el conflicto, la frase es: nos dijeron que nos iban a cambiar. O sea, que se iban a quitar a media convocatoria de las seleccionables y de las mejores jugadoras realmente del mundo para poner a otras para callarlas la boca. Luego hay una escenificación, podemos decir, de la boca de las jugadoras, en la que nos cuentan cómo fue esa primera reunión, que nosotras sabemos, esa primera concentración previa al Mundial, con esa primera reunión, unas sillas en círculo, dispuestas, te preguntaban si querías seguir defendiendo la camiseta, algo que me parece horroroso, porque ya predispones a las jugadoras a que te digan que sí
¿Cómo una jugadora de la selección no va a querer defender su camiseta? Eso no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Y luego, pues salen como distintos testimonios de las distintas jugadoras que participan en el documental, como contrapuestos, ¿no? Y están, por una parte, las que sí que hablaron y las que sí que alzaron la voz y dijeron pues todo lo que pensaban, otras que se callaron y otras que eran contrarias. Sale el testimonio clarísimamente de Ivana, Olga y Tere, como las que callan o las que van en contra. Respecto a Ivana y a Tere, se callaron. Olga prefiere no comentar. ¿Qué digo yo? Participas en un documental que habla sobre este tema y no quieres participar. ¿Para qué participas en el documental si no quieres contar tu versión de los hechos? Si no quieres contar la historia que ha pasado. ¿Participas en un documental para ver tus goles y comentar tus goles? Y yo esto ya lo dejo en el aire. Obviamente Irene Paredes, que también ha sido muy clara en el documental, dice que este movimiento de que unas sí, otras no, otras callan, le parecía poco respetuoso hacia tus compañeras. Y me parece muy respetuosa diciendo solo esa frase. Luego hay un relato que igual a los blaugranas o a las blaugranas le puede interesar más, que es el de Laia Codina, porque se plantea pues una bonita historia de amistad, que es la que tenía con Aitana, y cómo se resquebrajó para mí con la decisión de Codina de ir con la selección, y ella lo achaca a aprovechar la oportunidad. No sé con qué contexto, con qué sentido quieren hacer esta parte de Codina, pero bueno, habrá opiniones varias, a mí no me remueve. Probablemente sea muy fría, gente. Punto importante es que Alexia tuvo toda la iniciativa de tener esa reunión con Rubiales y que, por el contrario, Aitana pensaba que quizás desde dentro podían cambiar más las cosas. Y la frase de Lola, gran protagonista, pero poco habladora para mí en el documental, que dice que el Mundial era el punto débil de las jugadoras, que la Federación y Bilda lo sabía, y dice, de las 15 nos quedamos 7. Me faltó también en el documental que hablaran más de las 15, de los nombres, de quiénes eran, de los contextos de cada una y de las 7 que quedaron, porque las 7 que quedaron siguen quedando y esto es importante recalcarlo. Obvio se me pone la piel de gallina viendo todos los vídeos recopilatorios de los goles del Mundial y cómo conseguimos esta cita histórica. Me quedo también con esta cita histórica y ya voy a ir terminando con la imagen de las jugadoras dando sus impresiones en la rueda de prensa y que solo se abra el plano y aparezca Rubiales y se cruce por delante de las verdaderas protagonistas de la historia, que son las jugadoras que habían jugado en ese mismo momento y que lo habían conseguido. Para mí ese plano ha sido cine absoluto. Y ya termino con 3 frases de las 3 protagonistas que creo que tiene este documental, aparte de Sandra Paños, pero la dejo aparte porque ahora mismo no está jugando con la selección ni creo que lo vaya a hacer. Pero me quedo con la frase de Alexia de hemos conseguido lo que el sistema no les dejaba. La frase de Jenny de no consigo revivir ese momento, el momento de haber conseguido un mundial, no lo revive, no lo sabe, no lo ha sentido, porque Jenny estaba en otro momento psicológico y todas sabemos de qué hablamos. Y por último, la frase de Irene Paredes. Hemos vivido y peleado cada balón dentro y fuera del campo. Y ya como conclusión final, porque se me está quedando un vídeo larguísimo. Perdonad, pero es que había mucho que comentar, gente. Punto positivo porque este documental se ha hecho, porque la historia hay que recogerla, porque todas estas luchas sociales hay que recogerlas y hay que plantearlas como debate social y no futbolístico. Punto positivo por las jugadoras y por su testimonio. Punto positivo por la pieza audiovisual. Y ahora vengo con las críticas. Yo como seguidora del fútbol femenino me esperaba algo más detallado, algo que me aportara más. Es lo único que necesitaba o que le pido al documental. Igual si hacen una segunda parte pues estaremos hablando de otra cosa, pero también pienso que es un documental que se hizo a destiempo, que se ha publicado a destiempo y que sobre todo no han hablado claramente, no han tenido toda la libertad que se necesitaba tener para hacer este documental como Dios manda. Luego, me faltan datos, me faltan cosas.
Creo que obviamente es una pieza audiovisual que tiene que durar X, que la productora también tiene mucho que decir, que las jugadoras, los clubes y todo el mundo tiene mucho que decir, pero faltan detalles que evidencian clarísimamente lo que hizo Bilda, lo que hizo Rubiales y lo que hizo toda la estructura federativa, que aquí no sale. Y cosas muy deplorables hacia las jugadoras que les hicieron y que ellas pasaron muy mal. Probablemente esta sea mi crítica más dura, porque creo que es con lo que nos tenemos que quedar al final. Obviamente el testimonio es válido, obviamente el testimonio tenía que estar, obviamente escucharlo de sus palabras y de su boca queda mucho más claro todo y queda sobre todo comprobado y demostrado, y a quienes vengan a decirnos esto no pasó así, tenemos el testimonio de la jugadora y no nuestras opiniones, pero obviamente como alguien que sigue el fútbol femenino le faltan datos y que ya sé, y me faltan datos que no sé y que todavía necesitamos. Dicho esto, contenta porque tiene un documental en Netflix, porque la historia se queda y porque la historia que no se cuenta o que se cuenta entre pequeños círculos del fútbol femenino no existe. Así que sí, esto existió, gente, porque hay un documental y porque hay pruebas. Y si no te lo quieres creer, mira el documental de Se acabó, Diario de las Campeonas en Netflix, porque te van a callar muchas bocas. Muchas gracias, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Dale me gusta, suscribíos, comentad lo que queráis del documental. Muchas gracias por verme. ¡Chao!